Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo al guionista Pablo del Teso. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ti, desde luego. Quería decirte, porque, bueno, tengo un mogollón de preguntas para ti, pero una cosa que me ha impresionado de Argentina es el cine, y la verdad es que no hay mucho buen cine que sale de América Latina. Ahora un poco más, pero desde Argentina han habido muchísimos éxitos y muchísimas películas de muy buena calidad. Yo suelo irme al Festival de Cine de Palm Springs cada año y siempre estrenan películas argentinas como he visto El Clan, eh, eh, Cuentos Salvajes, cosas así, y mucho más también, desde los 80 como La Historia Oficial y cosas así. En un país en que básicamente la economía siempre ha sido bastante difícil. ¿Cómo mantienen esa calidad de cine en Argentina? Creo que tiene que ver con la tradición. El cine empezó en Argentina, creo que a los pocos meses de que apareció en París ya se estaban haciendo películas y proyecciones en Argentina, así que desde ese entonces en adelante hubo una larga tradición que en un primer momento, a partir de que apareció el sonido, se convirtió Argentina por una década en el Hollywood de América Latina, porque tenía, digamos, con el tema del idioma, era justo la época del auge del tango y entonces apareció el sonido y entonces se crearon estudios enormes con sus backlots, o sea, era como Warner, había varias compañías que durante un tiempo coparon todo el mercado, después vino la Segunda Guerra Mundial, cuestiones políticas, Estados Unidos se enojó con nosotros porque no nos pusimos del lado de ninguno de los dos lados, y ahí fue el fin de la época dorada del cine. Pero sí es cierto que igual siguió, también desde muy temprano se empezó a enseñar cine, donde yo estudié, que la Escuela Nacional de Cine tiene creó en en la década de 50, así que tiene más de 70 años de tradición. Y hay todo un ecosistema alrededor de la industria del cine, que si bien no es lo que no es Hollywood, ni mucho menos, Quizás más hoy hay. día con lo que está Sí, pasando en sí, Hollywood. hay todo, digamos, bueno, sí. No, igual ojalá llegara a ese nivel, pero sí, hay una gran escuela de artistas y productoras alrededor de eso que han mantenido sus películas Sí. también con ayudas de subsidios, ayudas del Estado y coproducciones también durante los primeros años del 2000 hubo muchas coproducciones con España durante 4 o 5 años. Así que, no, yo creo que tiene que ver con eso, con la historia, con la tradición que tiene, que es larga, y pocos países en América Latina, porque pese a que Argentina, Brasil y México son los que por ahí más tradición tienen. Ahora, bueno, se han incorporado otros países, Chile, Colombia, algo de Sí. Uruguay, por ahí. Sí, 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 poquito a poco va creciendo la cosa, especialmente como el streaming está en todas partes ahora. ¿Y tú cómo empezaste? ¿Siempre querías ser guionista o empezaste escribiendo cuentos cortos o obras de teatro? Yo desde chico me gustó siempre el cine
y me acuerdo cuando era chico escribía cuentos y cosas Mm, así. Después, cuando terminé el secundario, pensaba estudiar cine, pero vivía en una ciudad muy chiquita, industrial, no tenía ni un pariente remotamente relacionado con nada artístico. Entonces era como, medio como, yo siempre digo, era como ir a la luna para mí estudiar cine. Entonces, en un primer momento, eh, dije, bueno, vamos a hacer algo parecido, pero un poco más comercial, así que estudié publicidad. Hice 5 años de publicidad. Después hice una especialización en Estados Unidos en producción audiovisual y cuando volví a Buenos Aires dije, no, eso era lo que yo quería, así que ahora voy a estudiar cine. Pero bueno, como ya como somos 4 hermanos, entonces cuando terminó mi carrera le tocaba a mis padres pagarle la carrera a mis otros hermanos, y me dije, bueno, buscate la forma. Y en ese entonces había solo 2 lugares para estudiar cine. Uno, que era la Universidad del Cine, que se abría carísima, así que era imposible, y el otro que era gratis, pero entraban solamente 8 personas por año. Así que mm, tenías que rendir como 5 exámenes y coloquios, no sé qué, finalmente entré. Así que ahí fue en la escuela de cine donde hice la carrera. Hice producción y dirección ahí. Y después cuando terminé hice mi maestría en la Universidad de Londres. Gané una beca del British Council, entonces me fui a estudiar a Londres. Ahí fue donde de digamos, todos los departamentos que hay en una producción, me interesé más por el guión. Porque cuando estudié producción y dirección, dije, no, esto no es lo mío. Había que estar con mucha gente, mucho estrés, entonces en ese momento era algo que no me terminaba de cerrar, pero cuando vi en la Universidad de Londres, estudié desarrollo de proyectos y ahí entramos más de lleno en la parte de guión, dije, esto es lo mío. Así que bueno, ahí fue cuando empecé primero leyendo guiones para productoras, después haciendo consultoría de guiones y finalmente escribiendo guiones. muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Yo, bueno, siempre con muchos guionistas a veces empiezan haciendo otras cosas. Yo era actor durante los años 80 y luego lo Así. dejé. Sí, parte de eso lo dejé porque ya no aguantaba el rechazo y lo de tener que ir a un casting y depender de otra persona y nunca se sabe. Y claro, bueno, tampoco tenía a mi alrededor a muchos otros actores, todos eran, porque yo también soy de la periferia de Los Ángeles, así que todos mis amigos eran normales, que no tenían nada que ver con la industria y debería haberme ido más, bueno, debería haberme mudado a Los Ángeles en vez de quedarme e irme a los castings, porque luego, después de un rato, tuve un problema de, bueno, ataques de pánico durante el casting y dije, no, mejor hago otra cosa, entonces me hice cantante, que era mucho más fácil. Te juntas un grupo de músicos y dentro de un mes ya estás tocando en algún bar, mucho más fácil que esperar hasta que alguien te dé un papel en algo. Así que pues eso es lo que hice, pero años después, durante la crisis económica, un amigo me envió, que es actor, me envió un guión porque sabía que yo sabía español, solamente para ver si el español era correcto. Y leí el guión y pensé, pues esto es correcto, pero yo podría haber escrito un guión mejor que esto. Y estaba equivocado, pero después de haberlo hecho varias veces, al empezar tenía amigos en la industria y ellos me ayudaron, así que no tenía que tomar clases, gracias a Dios, porque no tenía la pasta. Pero unos amigos que eran productores dijeron, bueno, yo te doy notas, pero luego no me querrás volver a hablar. Y digo, no, 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 quiero aprender. Y entonces bueno, me dieron todas las reglas, básicamente, que tiene que ser como una obra de teatro de 3 actos, tiene que tener un arco dramático del protagonista, cosas así, que debe de haber un cambio dramático por la página 27 más o menos, pero no siempre tiene que pasar, pero muchas veces esas cosas pasan. Y así que mi siguiente guión podía vender, bueno, opcionar
con una productora dentro de un mes después de escribirlo. Y bueno, he opcionado en varios, pero la cosa es que por aquí es muy difícil conseguir que los estudios te vean, solamente los productores independientes. Y ahora la situación está bastante grave, ya sabes, en Hollywood que mucha gente se está mudando porque cuesta un ojo de la cara. Dicen que es más barato rodar una película en Inglaterra con actores todos americanos y con crew americano, todos americanos, que rodar aquí en California, por los impuestos, por los permisos, por todo lo que tiene que ver. Así que parece que poquito a poco la cosa va muriéndose o la gente se va mudando. Claro, en la industria no se muere, pero Hollywood como lugar, como centro de la industria, me parece que no sé si va a seguir o no. Todos están pidiendo que sí, pero también entre el COVID y los incendios y las huelgas, madre mía, es que han sido unos años difíciles. ¿Cómo está la cosa en Madrid? Tú ya estás viviendo en Madrid ahora, ¿no? Yo estoy viviendo en Madrid y yo creo que es un poco global, porque si vos te fijas, las plataformas en general pararon con esa vorágine que tenían de producción, que fue la época de oro del COVID. Creo que empezaron a darse cuenta de que no les cerraban los números, entonces ahora están haciendo, digamos, están siendo un poco más precavidos a la hora de aprobar proyectos, aprueban menos. Si hablamos generalmente de series, cada vez con menos cantidad de temporadas y menos cantidad de capítulos. Eh, y creo que la producción en general a nivel global y también en España eh, de a poquito va como acomodándose esa nueva realidad, ¿no? Sí, sí, bueno, antes de la pandemia ya la gente, al menos en los Estados Unidos, no solía ir mucho al cine por el streaming, porque ya era otra cosa, y también por lo precio. Me parece que en España todavía son razonables, pero aquí en los Estados Unidos irse a ver una película al cine, bueno, para una pareja cuesta bastante. Bueno, ahora han hecho esos cines de lujo que tienen cócteles y aperitivos y cosas así, como Cinépolis, que es de México originalmente, me parece que se llama Cinépolis, ¿no? Algo así. Eh, y, pero la gran mayoría de la gente prefiere verlo en casa y la verdad es que también la gente joven no tienen, bueno, no tienen la pasta, muchos sin trabajo, y también suelen ver las películas ni en la tele, sino en sus teléfonos. Así que está cambiando la Sí, cosa. no, eso igual es rarísimo, porque 1 hora y media, 2 horas de película en un teléfono, me parece medio raro. Sí. También es cierto que el otro día hablaba con un amigo, yo le decía, en los últimos años no hay muchas películas eh, que me hagan pensar. Qué pena que la vi en mi casa porque esta película me hubiese gustado verla en el cine. No, no, no hubo muchas que me hicieron pensar eso. Creo que las que son más espectaculares son las de superhéroes, que no me interesan mucho, pero después el resto como que es como que se murió el cine del medio. Quedó como la gran superproducción de mega efectos especiales, no sé qué, las producciones periféricas más chiquititas, independientes, pero es como que murió el cine de quality commercial. O no sé si murió, pero sí que hay cada vez menos de eso. Eh, y creo que es un espacio que Hollywood está, bueno, el cine americano en general, porque digamos, también hablamos de Hollywood, pero el cine independiente americano también fue muy importante. Es como que se está dejando eso de lado y me da la sensación de que están apareciendo en otros países cosas interesantes para llenar ese vacío que no había. Creo que el hecho de las plataformas que ahora a uno es como a uno como espectador al exponerse a series y películas con un solo clic de cualquier parte del planeta, nos hizo
más cosmopolitas, nos hizo perder un poco el miedo a ver películas que no sean mainstream de Hollywood, porque bueno, a veces no eran muy buenas, pero es como McDonald's, que no sabes que no es muy bueno, pero sabes que te vas a encontrar. Entonces, creo que en los últimos años, gracias a las plataformas, nos fuimos acostumbrando a ver cosas de Alemania, de Corea, de Japón, de América Latina, de lugares que por ahí ni sabes dónde está el mapa, pero como lo tenés fácilmente en tu televisor, le puedes poner, si querés, el audio original o elegir traducido o con subtítulos o como quieras. Creo que eso facilitó mucho, que como que logró que el público de a poquito le fuera perdiendo el miedo a probar otras cinematografías, es mi teoría. Sí, me parece que sí, y me parece que también la caída de Hollywood tiene, bueno, la culpa es de los grandes estudios también, porque dejaron de arriesgar en pequeños proyectos y muchos directores también se han quejado de eso porque dijeron, bueno, vale, si queréis hacer una película blockbuster de Marvel o DC de los cómics que cuesta 40 millones de dólares, pues ¿por qué no mejor hacer varias películas que cuestan mucho menos? Pero la cosa es que tampoco se quieren arriesgar y saben que esas películas de, eh, de Marvel y de DC venden bueno, en todos lugares, que no tienen mucho sexo, tienen violencia, pero eso, con eso no pasa nada, pero pueden venderlo en África, pueden venderlo en China, Pueden en todas matar 1000 partes. personas que no hay problema, pero bueno. Sí, sí, Sí. y no tienen política, básicamente los buenos y los malos, pero aparte de eso no hay política, no hay nada polémica, digamos. Mm. Así que, Sí, no he jugado, pero bueno, también yo siempre digo que hay que acordarse de esta frase, eso también pasará. En algún momento la gente va a terminar de cansarse de eso, va a querer volver a que le cuenten una historia como la gente, con personajes creíbles, historias que los hagan conectar emocionalmente. Eh, hay Eso también hablaba con mi amigo y yo decía, hay pocas películas que me hayan emocionado últimamente. Las puedo contar con los dedos de la mano. Pero yo creo que como en toda tendencia, en algún momento la gente se va a cansar de eso y va a buscar algo nuevo, porque siempre fue así. Cuando sale algo, digamos, ahora porque, bueno, desde la revolución digital y ahora con inteligencia artificial no solamente se pueden hacer cosas visualmente impactantes, imposibles de hacer antes, y no solo se pueden contar historias que antes no se podían contar porque no había la tecnología para hacerlo, eh, pero al igual que pasó con el 3D, al igual que pasó con el color, al igual que pasó con el sonido, después de un rato que está esa ilusión de la nueva tecnología, la gente siempre vuelve a, bueno, ahora ya me aburrí de eso, ahora contame una historia de nuevo. Usa esto, pero ahora usarlo para contarme una historia. exacto, Ya exacto. va a llegar eso. Sí, yo estoy igual que, bueno, de reciente he estado viendo películas de los años 40, 50, 60, porque me aburro con lo nuevo. Muchas veces, no sé, si no me engancha dentro de unos 20 minutos, entonces digo, ¿qué hago aquí? Pero también es interesante porque también me parece que los gustos del público han cambiado bastante por eso, por tener acceso a películas de todo el mundo porque yo cuando empecé a escribir, que era en el 2009, estaba escribiendo, bueno, mis amigos europeos decían que yo escribía de una forma muy americana, pero mis amigos estadounidenses dijeron que era una forma muy europea, porque lo que tenía era, bueno, lo que a mí me importa más que nada son los personajes y los diálogos. Y aquí en los Estados Unidos, bueno, mis amigos dijeron, bueno, tienes que mover, o sea, unas dos líneas, luego mucha acción, luego unas dos líneas. Y digo, hombre, pero es que tampoco hay que desarrollar los personajes un poco, hay que conocerles. No puede ser todo acción tampoco. Así que dijeron, bueno, tú lo que tienes, tus guiones son lo que llamamos dialogue heavy, o sea, pesados de diálogo.
y dice, nadie quiere ver a dos cabezas hablando. Y digo, hombre, pero tampoco quieren ver solamente explosiones, hay que tener una historia y hay que tener, sí, como dijimos, un arco y todo lo demás. Así que yo creo que en las películas de Europa se habla mucho más y hay acción, todavía hay mucha acción, pero yo creo que las audiencias muchas veces tienen mucha más paciencia, o sea que no dicen, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a la escena del sexo o las explosiones? Que no sé. Es que yo lo que noto es que ya hace muchos años que dejó de haber, a excepción de las películas hechas específicamente para un público de festivales, la gran mayoría de las películas que se hacen en Europa, en América Latina, en Asia, tienen un lenguaje americano, es decir, que no es, antes vos veías una película francesa y, ¡buah! A ver, sentámonos con un poco de paciencia, a ver qué nos quieren contar. Ahora vos ves cualquier película de cualquier parte del mundo y tienen un cierto ritmo, mucho más dinámico, tienen un mejor trabajo de banda de sonido, las historias son un poco más dinámicas y, digamos, es como que se ha convertido a la cultura pop en general y hay como un lenguaje universal de audiovisual, a excepción de aquellas películas para un público muy selecto de festivales intelectual que por ahí tienen sí otros ritmos y otras cosas. Pero en términos generales, si vos tomas la cinematografía de cualquier lado del mundo, hoy están técnicamente y artísticamente bastante equiparadas. Antes vos veías una película de Hollywood y veías una película de un país periférico y notabas, bueno, que había ciertas cosas técnicas que faltaban, pero hoy en día visualmente son totalmente equiparables y artísticamente también, porque, porque bueno, por toda esta degradación también que hubo en Hollywood de hacer más historias masivas, etcétera, etcétera, eh, digamos, se empieza a notar un poco más cuando tenés algo que tiene un trabajo atrás. Que yo la otra vez estaba viendo Adolescence, la serie esta de Netflix, que ese es un ejemplo que dije, ah, bueno, qué bueno que todavía hay gente que se toma el trabajo de cuidar los detalles y que se enamora de los personajes y que le pone mucho de lo humano y de lo personal en la historia que tiene para contar. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que hoy en día el resto del mundo puede hacer mejor que Hollywood, y Hollywood se está especializando en hacer blockbusters y en hacer películas súper espectaculares, con mucho marketing y mucho presupuesto detrás. Eh, no sé si, si es una estrategia eh, que le conviene al cine americano en general, porque está dejando, digamos, está dejando el campo libre a la competencia para ese otro cine que yo llamo el cine del medio, ¿no? Sí, sí, pues me parece que, bueno, Mejor para todos los demás, digo, pero sí, 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 sí. Bueno, sí, me parece que siempre los innovadores han sido los independientes porque ellos toman más riesgos en los temas, en cosas que no se ven en las películas más comerciales. pero desapareció la producción independiente. Bueno, Sí. existe, pero no al nivel que existía hace unos años en Estados Unidos. A mí me encantaba el cine americano independiente porque era americano, entonces te iba a contar una historia que te iba a entretener y era independiente, o sea que te iba a contar una historia que no era la que te esperabas o la que imaginabas, sino que te iba a sorprender con algo diferente. Para mí era como el cine favorito. Pero bueno, se fue perdiendo eso también, ¿no? Sí, sí, bueno, la cosa es que también durante los años 60 y 70 hasta los estudios tenían cierta cantidad de dinero solamente para intentos artísticos que no sabían que no iban a ganar mucho dinero, pero les importaba que se conozca que es un arte y entonces, y para los premios y todo lo demás, entonces, y claro, los actores querían esos papeles también. Muchos actores están muy abiertos a trabajar en películas independientes, aunque les pague muy poco, mucho más bajo de lo que ganen con los estudios,
porque si no, pasan 6 meses del año trabajando y lo demás no están haciendo nada. Y como el recién fallecido Gene Hackman dijo, él dijo específicamente, porque él estaba trabajando siempre, y dijo, yo no soy como alguno de esos actores como Pacino, De Niro, que pueden pasar un par de años sin trabajar. Yo siento que estoy perdiendo lo que tengo artísticamente, así que tengo que seguir trabajando, pase lo que pase. Y por eso muchas dicen, bueno, tú estuviste en muchas películas buenísimas, pero también en algunas no tan buenas. Pero la cosa es que quiere seguir trabajando y muchas veces esos actores que están a ese nivel, aunque estén en una película que no esté a ese nivel, pues todavía dan mucho, y se ve que me encantan los actores que dan todo, da igual si es una película grande o pequeña, y se nota que les absorba o desaparecen en la película. O esos actores que de una película a otra casi no les reconoces porque son tan buenos en tomar el papel, la manera de moverse, la manera de hablar. Y no hay muchos actores así. La gran mayoría, bueno, desde siempre han habido esos actores que son básicamente modelos que muy guapos, muy guapas, pero cuando tienen que llorar, pues entonces ponen algo en el ojo. Y a veces aprenden, a veces no, y a veces ni les importa porque es otra cosa para ellos. Pero me parece interesante. ¿Tú eres optimista cuando piensas al futuro del cine y de la tele y todo lo demás? Sí, por lo que te dije antes, porque creo que ya va a pasar. Creo que se abre una oportunidad porque Estados Unidos dejó de atender a un mercado que ahora está abierto para otros jugadores globales y porque en televisión es donde yo creo que es el campo a donde están apareciendo las cosas más innovadoras, curiosamente. Por eso yo ahora estoy trabajando en un proyecto de una serie y me interesa mucho explorar, pues siempre hice más que nada películas, entonces meterme más de lleno en el campo de las series, que me parece que por esta razón de que en las plataformas puedes acceder a un público en todo el mundo y realmente no sabes qué, qué lo que vos tenés para contar, qué impacto puede tener en los demás. A mí me ha pasado con algunas películas que yo, con Crímenes de Familia, que era una pequeña película de muy bajo presupuesto, que se iba a estrenar en unas pocas salas en Buenos Aires, justo cuando cae la pandemia, entonces se cortó el estreno en salas y pasó directamente el estreno, porque es de Netflix Originals, entonces pasó el estreno global por Netflix, y es una película que le fue muy bien en países que me han escrito por Instagram o por Facebook gente de todos lados del mundo, que vos decís, una película que que yo cuando estaba escribiendo pensaba que era algo muy local, que solamente alguien de Buenos Aires podía llegar a entender, y resulta que gente de Emiratos Árabes Unidos, de México, de Brasil, de Italia, de Polonia, les interesó ver la película. Así que es algo que me parece que te abre una puerta y, te da acceso a un público que de la manera tradicional del cine nunca tendrías ese nivel de exposición. Sí, 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 sí. Hay tantas películas que se hacen en tantos países que se estrenan en unas pocas salas y nadie más se entera de ellas, que podría ser interesante para otra gente de otro público que si vos la pones en una plataforma, automáticamente está en 200 países, en no sé cuántos idiomas y cualquiera la puede ver. Eso, hay mucho más acceso, y eso es lo bueno. Sí que a veces, bueno, yo tengo un amigo que hizo una película para Netflix Originals también hace unos años, y me parece que el sistema de pago era un poco lento, y en aquel entonces al menos tampoco revelaban cuánta gente había visto la película, solamente
había un contrato de cierto plazo y luego lo renuevan si es que quieren seguir. Y bueno, recuerdo preguntarle un año después cómo iba con el dinero y dice me dijo que todavía no había recibido ningún céntimo y estaba pagando todavía facturas que le llegaban de marketing y todo lo demás. Pero eso es la putada de ser un productor encima de director y todo lo demás, que siempre estás pagando las cuentas y tú recibes el dinero, eres el último de recibir el dinero y el primero en pagar, pero ese es el juego y al final se gana más si es el productor también. Eh, pero sí, ¿qué es lo que te llevó a España? ¿Tenías una oferta o venías a buscar cosas por ahí solamente por el hecho de Vine por Netflix? un, vine por un proyecto Sí. que estuve trabajando y también porque yo vine acá hace 5 años, que era la época de La Casa de Papel, y de Elite, y de todas las series que España estaba muy bien posicionada a nivel global y había mucha demanda de material de España. Ahora se apagó un poco todo eso, pero sí, fue por eso, un poco por un proyecto que ya tenía y otro poco por eh, generar nuevos proyectos o estar en un lugar en donde se estaba produciendo mucho más que en Argentina. Sí, 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 sí. Bueno, hay una gran historia de argentinos que han venido a España a hacer música, a hacer películas, como, bueno, una actriz argentina, Cecilia Roth, ha hecho bastante, y también su hermano Ariel ha hecho mucha música en España, que cuando yo llegué a Claro, Madrid, de vuelta a es- es- Madrid, sí, siga. ella es la protagonista de Crímenes de Familia, justamente, es la Sí, protagonista Cecilia Roth, que aceptó, por lo mismo que vos decías antes de los actores, aceptó porque era, no porque iba a ganar millones y millones de euros, sino que aceptó porque era un papel que le permitía hacer un protagónico de un personaje interesante, y la mayoría de los actores que vos ves que son actores reconocidos y muy buenos, aceptaron no por la paga, sino porque era una buena manera de lucirse con una buena historia, con un buen guión. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos que cuando uno recién empieza y no tiene una gran productora detrás, siempre el tener un buen guión es la llave, es la única llave de entrada que uno puede tener para tentar al talento, porque si vos tenés una muy buena historia y escribís personajes, como en esta película, que cada uno tiene su momentito, que es, viste, cuando hacen los Oscars, que es el clip del Oscar, es esa sí. escena y ese diálogo que vos decís, ah, acá se pudo lucir el actor. Bueno, entonces yo siempre les digo, traten de hacer personajes interesantes, historias interesantes, porque no es que eso les va a facilitar enormemente las cosas, pero es una muy buena carta de presentación para poder acceder a un talento que de otra manera no accedes si no es que tenés mucho dinero. Exacto, y si tienes algún actor conocido, attached, como decimos en los Estados Unidos, que está adjuntado al proyecto, entonces mucho más Claro. fácil conseguir dinero, mucho más fácil conseguir un buen director y todo lo demás. Así que eso siempre es bueno y por eso también es bueno tener amigos que son actores, amigos que son directores bueno, todo lo demás también, porque básicamente somos todos una familia, entre comillas, aunque me toca los huevos decir eso porque en una familia no te pueden despedir. Pero bueno, pero de Es todas verdad. formas eso es lo difícil porque es el juego de vender arte y siempre, claro, se busca el dinero y buscar el dinero para las películas es muy difícil porque no hay garantías, hay muchas más inversiones que son mucho más probables de devolverse el dinero al inversor
que las películas, aunque hay más maneras de distribuir ahora, bueno, por el streaming, por todo lo demás. De todas formas, muchos inversores prefieren buscar otra cosa, si no son multimillonarios. Algunos dan dinero porque sí, porque es un proyecto de vanidad. También tengo otro amigo que es director y tenía un ricachón que estaba poniendo dinero en una de sus películas, pero al final dijo, pero quiero que mi mujer sea la protagonista. Y cuando dijo que no, congelaron todos los fondos y había que cerrarlo todo. Así que nunca se sabe, pero hay maneras de hacerlo. Yo hubiera dicho que sí, aunque si fuera una mierda la chica, pues al menos con el dinero de esa película, quizás puedes hacer otra película y mover en adelante. Pero claro, como cualquier otra cosa, eh, pones tu nombre en el proyecto. Así que si sale un proyecto que es una mierda, entonces todo el mundo te reconoce. Pero eso puede pasar aún si es un buen, bueno, si alguien quiere invertir en tu proyecto, porque si te compran la opción, al menos en los Estados Unidos, entonces tienen los derechos de cambiarlo todo y pueden cambiarlo a peor y de todas formas tu nombre está en ello. Así que si sale de película y es muy mala y dicen, bueno, mira lo que has hecho y dicen, no, no, que mi guión no tiene nada que ver. Pero eso hay que aceptar también, ¿no? Que muy pocas veces, si no eres también el productor y el director, muy pocas veces el guión llega a la pantalla igual que lo has escrito, ¿no? Por eso me interesa incursionar más en series, porque en series podés llegar a ser el showrunner y entonces ahí sí tu, tu opinión cuenta porque vos sos el que, digamos, creo que es el único ejemplo en el universo audiovisual en donde al guionista se lo trata más o menos como se merece. Pues el resto siempre somos como el último orejón del tarro, siempre somos el que tiene que obedecer a esos cambios, esas cosas, a veces contra su propia voluntad, porque bueno, en definitiva uno tiene también que comer y a veces tiene que aceptar algunas cosas o tiene que entregar el hijo, como digo yo, a otro guionista o a un director que mete mano y que no sabe escribir, entonces esas son cosas que, bueno, uno tiene que aceptar porque vienen con el oficio. Pero si uno puede de a poco encontrar un espacio en donde se reconoce la tarea del guionista y se le da el valor que merece, creo que vale la pena intentarlo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, total. Básicamente, si encuentres a alguien que lo pueda hacer bien, porque sí, muchas veces lo que hacen, al menos en Hollywood, es va a un comité de personas y todos lo leen y algunos dicen, bueno, me gusta, pero en vez de tener la chica que sea un perro, ¿qué te parece que si es un perro? Y al niño, ¿qué te parece que mejor que un niño que sea una mujer asiática? Meten cosas que no Bueno, tienen así, nada que así ver. ganamos el mercado asiático. Sí, sí, Claro. exacto, exacto. Pero es interesante, es mucho, mucho trabajo sin garantías de que, porque también, al menos aquí, no siempre llega al final. Muchas veces hay cineastas que empiezan un proyecto y hasta ya están rodando y luego bueno, los que están pagando, los inversores o también en los estudios, si ven los dailies y no les gusta, dicen no, 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 y cortan todo, cortan el dinero, congelan todo y ya está. Y eso ha de ser una cosa muy fuerte para todos. Eso le pasó a Orson Welles una vez, contó una historia de que estaba, me parece que estaba en alguna de las islas de Grecia y estaba rodando con un equipo estadounidense, todos ahí, y los americanos, me parece que era, no sé si era Warner Brothers o uno de esos estudios grandes, vieron los dailies y dijeron, no, 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 congelamos todo y no les dieron ni para poder volver a los Estados Unidos, así que estaban completamente jodidos. Y él se Bueno, pero fue, Orson Welles, porque sí, Orson Welles, la única que pudo terminar fue la primera.
Después todo el resto lo echaron antes de terminar siempre y trajeron a un editor para que les haga las películas. También porque Sí, Orson Welles tenía su fama de que pedía para hacer una película, entonces se guardaba un resto y con lo que sacaba de una película agarraba y armaba otra película chiquitita y que no era muy, digamos, no era muy disciplinado en términos de presupuesto, entonces tenía una muy bien ganada, muy mala fama. sí. Como director genial, pero digamos como productor o en términos de producción, y lo, Sí, 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 lo sí. tenía entre ceja y ceja. Tuvo suerte en esa situación en Grecia porque se fue, bueno, porque no podía ni volver. A lo mejor seguramente él tenía la pasta para volver a casa, pero se fue a un bar a emborracharse y a llorar y se puso a hablar con gente, turistas que estaban en el bar y ahí estaba un millonario que dijo, bueno, ¿cuánto necesitas? Yo te lo doy y ya estaba. Así que nunca se sabe. Pero hay que tener esa personalidad también de Orson Welles para poder convencer a un extraño. Pero claro, entrando en cualquier bar, seguramente dentro de 5 minutos, cualquier ricachón sacaba la cartera para él, sin duda. Pero eso es lo bueno que tú, normalmente cuando tú escribes un guión, es, te contratan primero o tú empieces o intentas vender la idea primero. En general, entro porque me contratan con una idea que tiene la productora o a veces tienen una novela y quieren hacer una adaptación. eh, Y son menos las ocasiones en las que hago proyectos propios por todo esto que hablamos. Es decir, es mucho más difícil si no tenés una productora detrás, el mover tus proyectos, el encontrar, digamos, la combinación perfecta para que se arme el proyecto. En cambio, cuando te llama una productora, quiere decir que ya está la cosa más o menos cocinada o que por lo menos tu trabajo está medianamente asegurado. Lo otro, bueno, es mucho más riesgoso y a veces eh, pasa que a veces tengo algunos guiones y cosas que por ahí encajan con lo que están buscando y bueno, pero esos son la menor cantidad de casos. Eso. ¿Siempre estás escribiendo algo al lado también cuando estás trabajando en algo? ¿Tienes varios proyectos pendientes o independiente que quisieras vender en el futuro? Sí, siempre estoy con algún proyecto que es propio personal, paralelo a lo que estoy escribiendo de algo que me hayan contratado específicamente. Pero Muy bueno, bien. siempre es bueno tener las opciones porque uno nunca sabe cuándo se da la oportunidad, hay que estar preparado. Pues sí, me imagino, yo no he escrito ninguna serie, me imagino que es más difícil porque también no se sabe si va a haber una secuela, así que no se puede cerrarlo de la forma de una película, quizás depende del tipo de la serie, pero sí, Yo opto por hacer series que en la primera temporada, el último capítulo, te cierra la historia y te deja una pequeña puerta que, si se da la posibilidad, se puede hacer, se puede extender, pero si no, la historia cerró. Lo que te prometí que te iba a contar, te lo conté. Que creo que parte de la razón por la cual ahora las plataformas están dejando de pedir. Antes, si no ibas con algo que era de por lo menos 3 temporadas, ni lo mirabas. Ahora están pidiendo series limitadas, de 4 capítulos, de 6 capítulos, de una temporada sola, de 8. Y creo que puede ser porque pasó con varias series que las hacían desde entrada como para 3 temporadas, y en la primera no funcionó y dejaron a la gente en banda. Eso me parece que digamos, es lo peor que podés hacer. Prometiste algo y tenés que cerrarlo. Eh, sí, pero sí, bueno, y eso creo que suele mucha pasar a gente se veces, enojó con esa serie. sí, me parece que a veces les avisan al último momento si hay una serie de varias temporadas, bueno, más al estilo estadounidense, porque me parece que lo de series limitadas
más bien se hace, bueno, ahora se hace en los Estados Unidos, pero antes en Europa. eh, pero como la serie de Dexter, no sé si la viste, la primera me parece que terminó mal y me parece que es porque les avisaron al último momento, bueno, vamos a cerrar con esto. Entonces, y ahora han habido varias secuelas y precuelas también, lo que acaba de salir, que salió de puta madre, que tiene más bien el estilo del original, pero también acabo de ver la serie, la secuela de Bosch, no sé si has visto Bosch, No. eh, es de un policía en Los Ángeles y está basado en una serie de libros, pero en el último capítulo, pues, bueno, yo sabía que hay otra secuela que va a salir de ahí, pero la verdad es que no lo cerraron bien y se nota que me parece que hasta los actores estaban básicamente ahí, pero sin eh, eh, mucho ánimo, porque a lo mejor que dijeron al último momento, bueno, para que sepas, el siguiente episodio es el último, pero ¿cómo? Es que acabo de comprar una casa, ¿qué pasa? No, no, es que hay algunas series que directamente no las cerraron, no es que las cerraron apurado en el último. Hay series que quedan inconclusas. Sí, también, también, también. Y eso me parece que es lo peor que le puedes hacer al público. Y con mucha razón el público se quejó. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pues espero ver lo que estás haciendo ahora mismo. Seguramente que va a ser buenísima. He visto, yo creo que me puse en contacto contigo por primera vez cuando vi el de Netflix durante COVID, porque la verdad es que me impresionó y me gustó muchísimo. Y también seguramente por lo de Cecilia Roth, porque la conozco desde siempre. Y cuando yo era adolescente, cuando volvimos, yo nací en España, pero soy de padres estadounidenses y volvimos en el 80 y yo asistí a un colegio español, pero recuerdo estar en el autobús y estaban tocando Dime que me quieres de Tequila y todos los niños, ¡guau! Y digo, hombre, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos? Y es también argentinos, así que fascinante. Y me parece que también recuerdo una buena película que era, me parece, una coproducción de España y Argentina del 84 que yo vi, de hecho, cuando tenía 18 años, estaba viviendo en Israel, que se llamaba Camila, con Imanol Ujú. Arias, no sé si Son viste esa. varias. Sí. Sí, 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 sí. Buenísima, buenísima. Así que me gusta. Yo creo que quizás, bueno, quizás es también porque Argentina tiene un gusto un poco más europeo que va muy bien con lo que hacen en España, por eso muchas coproducciones, porque también tienen coproducciones en México, pero los gustos y la manera de hablar también es distinta en México. Hay que conocer, bueno, no solamente varía palabra, pero el ritmo en que se habla y otras cosas también. Hay cosas que se pueden meter como, sí, cualquier cosa. Yo escribí Sí, un... también el tipo de historias, porque son diferentes. Yo creo que, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, tenemos gustos parecidos, tenemos gustos más parecidos a Europa en el estilo de historias que se cuentan, el estilo de personajes, no solamente la manera de hablar, digamos, pero yo creo que tiene que ver un poco con lo cultural, quizás con la conexión, como que hay una conexión más cercana. México, quizás porque está ahí nomás de Estados Unidos, capaz que tiene más conexión con Estados Unidos y no tanto con Europa, ¿no? Sí, sí, Imagino, no lo sé. eso, eso. Pues espero, ¿y tú piensas seguir en España o piensas volver a Argentina? Bueno, ahora sigo acá, ahora estoy terminando mi proyecto de serie para presentarlo en Iberseries, que se hace ahora en Madrid a fin de año. Que cierra ahora el mes que viene, así que estoy dándole duro con eso y apostando a ver qué sale. Muy bien. Pues tengo los dedos cruzados, pero no tengo dudas, estoy seguro que saldrá muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y
¿Dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales si es que tienes una presencia? Tengo una presencia limitada, pero tengo. Muy No, bien. más que nada en LinkedIn, Pablo del Teso, y si no en Instagram, creo que es pablo.del.teso. eh, me pueden contactar por ahí también. Perfecto, perfecto. Pues te agradezco mucho el tiempo. Muchas Eh, gracias a vos por invitarme. Venga, un placer y a nuestros oyentes, hasta la próxima.